continuamos aquí en el Tribunal de la Tarde y para nosotros es un privilegio contar en esta audiencia preliminar con la presencia del doctor Roberto Lafontaine, quien ha sido director de los hospitales Doctor Moscoso Puello, del Hospital Doctor Darío Contreras y del Hospital Juan Pablo Pina. Es un experto en gestión de servicios de salud y nos honra su presencia en este programa. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Sí, buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a todos los compañeros tuyos de medio y buenas tardes a todo el público que los escucha. Así es, doctor. En los estudios tenemos a Elvin Castillo y Julio Alberto Martínez y para nosotros es un privilegio tenerlo acá. Nos gustaría hablar con usted sobre las nuevas medidas que se han anunciado para combatir el COVID-19 por parte del sector salud en esta época especial de Navidad, en donde pudiera sentirse más difícil inclusive cumplir con las necesarias restricciones que se han adoptado y en donde hasta por la misma idiosincrasia del pueblo dominicano estamos más propensos a la cercanía, más propensos a compartir espacios cerrados con familiares, con mayor cantidad de personas, y pudiera resultar complicado seguir estas medidas. Sería bueno empezar, doctor, con cuáles son dichas nuevas medidas y cómo podemos adoptarla, preservando la vida y hasta cierto punto manteniendo ciertas tradiciones muy importantes para nuestro pueblo. Sí, buenas tardes. Mira, en primer lugar es importante contextualizar cuál es la situación por la cual nosotros estamos atravesando. Estamos hablando de dos situaciones que se nos van a juntar precisamente para fin de año, que es el tema de la seguridad vial, que tantos dolores de cabeza nos ha dado y que apenas la política que se habían trazado para esto, que tiene que ver con todo, con la ley que crea el Intran y todo esto, se estaban aplicando, pero que nos aportan mínimo, entre 6 y 10 fallecimientos por día. Y esta situación se incrementa con el aumento de la movilidad, producto precisamente de la fiesta navideña y de las otras de fin de año. Esa es una primera epidemia que tenemos. La segunda epidemia es la que nos ha llegado encima por la pandemia del COVID-19. En un momento donde la curva precisamente se va expandiendo, donde la curva se va elevando. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que tenemos dos situaciones por la cual este fin de año se puede convertir en un fin de año siniestro si no ponemos todo de nuestra parte. Ahora bien, no soy de la idea, nunca he sido proclive a penalizar precisamente a la víctima. ¿A quién? Al pueblo. Penalizarlos a todos nosotros. Todo ha sido por un problema de cómo se aborda la situación, cómo se abordan las intervenciones, en el sentido de que hay que diseñar intervenciones que impacten nuestra cultura, nuestra forma de ser. Ese es el reto de todos los países del mundo. Fíjate que vamos a un problema que va en expansión, un problema para la cual la ciencia todavía hoy no tiene una solución evidente a la vacuna. La vacuna es una promesa, pronto a llegar, ¿de acuerdo? Pronto a llegar, pero es una promesa. Medicamentos específicos no lo hay. Ahora mismo hay un cóctel, están todos los medicamentos y cada país, es más, cada médico o cada institución en la cual está el médico diseña su protocolo de intervención. Quiere decir que no hay un medicamento específico todavía para la enfermedad. Entonces, esto se debe intervenir desde el punto de vista de tomar medidas en la cual se disminuya la posibilidad de transmisión del virus, y por esto son precisamente las medidas poblacionales restrictivas que van dirigidas en dos sentidos. Una, restricción de la movilidad vial, y dos, restricción del agrupamiento de las personas, o sea, de las reuniones de personas, porque lo que sí está demostrado es que mientras más personas juntos estén en espacios cerrados, sin el uso debido de la mascarilla o todas las medidas de protocolo personal,
las posibilidades de expansión del virus, o sea, son múltiples. Es aquí donde está el problema. ¿Qué pasa? Quisiéramos preguntarle lo siguiente. Usted sabe que esta pandemia, esta enfermedad, ha puesto en evidencia, ¿verdad?, la capacidad de respuesta de todos los países a nivel global en materia de salud. Evidentemente, hasta los países más desarrollados han tenido que claudicar ante algo tan fuerte. Ha habido un rebrote y han tenido que... Y sanitariamente los países no han podido dar una respuesta adecuada por todo lo que usted nos explica y lo que sabemos. Ahora bien, doctor, en materia hospitalaria en este país, ¿cuáles son las razones, doctor, que han impedido, verdad, que los hospitales en su gran mayoría tengan un abastecimiento adecuado de insumos, que los equipos siempre estén en condiciones? O sea, ¿qué es lo más difícil que usted se encontró en su experiencia? Yo he visto personas de mucho nivel, como el amigo Nelson Monegro, que usted lo conoce, que en un momento renunció del SNS porque decía, es que la política, al estar en la dirección de los hospitales, distorsiona todo, se daña. Entonces, ¿qué es lo que usted entiende que ha provocado que nuestros hospitales no tengan el abastecimiento adecuado y necesario para que la gente pobre que acude a los hospitales tenga siempre los insumos, los equipos estén en condiciones? ¿Cuáles son esas debilidades, doctor? Fíjate, de cara a COVID, tratamiento de COVID, y de cara a las problemáticas que se dan con la inseguridad vial, ahora mismo ese no es el problema. Los hospitales en ese sentido se están abasteciendo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si aumenta en la población el número de infectados por la pandemia, inmediatamente aumenta la demanda hospitalaria. Y apostar a la demanda hospitalaria es precisamente apostar a perder, porque que llega un momento en que se desbordan los servicios y por ello los mismos son un indicador de cómo se está controlando la enfermedad en la población. Fíjate que ahora mismo los médicos no se están quejando de que le falta protección, no se está quejando de que faltan medicamentos, no se está quejando de nada de esto. Esto no es lo que se está manifestando. Todo lo contrario. O sea, hay capacidad instalada, todavía hay capacidad de cama en UCI, todavía hay capacidad de medicamentos, todavía hay capacidad de cama para internamiento de pacientes que no necesitan eso, y todo eso lo hay ahora. La presión que está dando es que el número de infectados que se está dando en la población ahora mismo puede desbordar esas capacidades, que es lo que deben evitar este y todos los países del mundo. ¿Usted está de acuerdo con las medidas que fueron anunciadas en el día de ayer para de alguna manera intentar restringir un poco más la movilidad de las personas ahora en esta época? Mira, tú tienes dos respuestas. La primera, ¿por qué estamos nosotros en esta situación? En la situación que estamos ahora. ¿De acuerdo? Fíjate que cuando hubo el traspaso, ya la curva venía bajando y llegó a descender a un extremo tal que prácticamente se situó en un 7, un 8% de positividad. Esta es la relación de los positivos en relación a la cantidad de pruebas que se hacen. ¿De acuerdo? Llegó a un 7, a un 8%. Y fíjate que a partir del mes de septiembre, mediados de septiembre, la curva comenzó a aumentar hasta llegar a la situación que está ahora. Y eso está claro. Esto se da porque hay un cambio en las políticas. ¿Por qué razón? Sale un personal que estaba entrenado y otro personal totalmente nuevo, que no tiene el manejo, no tiene la experiencia, porque hay una curva de aprendizaje, la van a lograr. ¿Entiendes? Pero hay una curva de aprendizaje, solo que este traspaso se da que fue lo que se debió coordinar en un momento de cambio, ¿entiendes? De cambio político. Por eso el manejo poblacional de la población para poder mantener la curva lo más aplanada posible, ese control poblacional, es precisamente lo que se pierde. Número uno. Número dos.
Mira, cualquier medida que se tome para restringir la circulación y los agrupamientos en una situación como la que estamos ahora es correcta, solo que ellas solas no son indispensables, ellas solas no son, con ellas solas no se va a lograr este control. Porque el problema está de base y no es porque el dominicano sea indisciplinado, no es por esto, sino porque tiene que ser suficiente para poder impactar la cultura en los diferentes sectores de la sociedad. Antes se mencionaban los galleros, los pobres. Bueno, la gente se iba, se juntaba precisamente a jugar gallo. Se hablaba de que en los barrios la gente no respetaba la situación, la gente se juntaba y que los organismos de represión del Estado, que eran los que podían evitar esto, no podían llegar hasta allá. Pero si tú coges y tú vas subiendo a los sectores de clase media, tú lo ves en la plaza, violando precisamente todo el protocolo, llega todo el mundo con su mascarilla, se sientan en mesa y precisamente desde que pasan 4, 5, 10 minutos hablando, ya todo el mundo se la quita. De hecho, se la tienen que quitar para comer. Pero tú lo ves también en los sectores elevados de la sociedad. O sea, todo el mundo. O sea, porque nuestra cultura es así. El reto está en las medidas que son las mismas para todo el mundo, encontrar la manera apropiada de poder impactar nuestra cultura para que la gente respete todo el protocolo y respete el distanciamiento social. Yo estuve dando una vuelta hoy por la ciudad. Tuve que salir a hacer una diligencia. Cantidad de mascarilla que yo vi a la boca, eso era tremendo, con la nariz descubierta. Porque yo no vi una persona que eso se estila, un equipo de personas que le llame, que converse con la persona, le diga, mira, por favor, súbete la mascarilla. Eso es parte del proceso de intervención. Tú te vas por la noche a los barrios, ¿verdad? Y tú tampoco ves esto. Tú te vas a los niveles sociales elevados y tú tampoco ves esto. ¿Por qué razón? Porque la sociedad no está incorporada en el proceso, en el mismo proceso de intervención. No se hicieron las labores de consenso adecuadas, que fue una de las grandes promesas que se iba a realizar, sino que todo se diseña desde un espacio allá donde se juntan los organismos de estos, diseñan y bajan medidas. Y no es así. La cultura se puede impactar, pero se puede impactar desde adentro. Y es la única manera de poder aplanar la curva hasta esperar que ya la susodicha vacuna llegue. Doctor, usted mencionaba algo clave con relación al abordaje de esta situación que nos atañe a todos, y era el tema de que en un momento cercano a la transición de gobierno la positividad bajó a un 7-8%. Y que posterior a eso ha vuelto a subir, fruto de lo que usted ha descrito como una curva de aprendizaje que les iba a tomar a los médicos que estaban asumiendo el reto de enfrentar la enfermedad. Perfecto. Ahora, mi pregunta va en torno al siguiente caso. Hoy en día la positividad general está alrededor de 14, por ahí. 17, oiga eso, ya ha subido a 17. Y yo veo, doctor, que por ejemplo en el estado de Nueva York, con la positividad general en un promedio de 2.8, casi 3, ellos están tomando medidas de cerrar los restaurantes, cerrar las escuelas, cerrar una serie de establecimientos públicos, con la positividad rondando el 3. Y nosotros la tenemos en 14, 15, en 17 hoy y no cerramos. Yo sé que hay una realidad económica, yo sé que las presiones no son fáciles, yo sé que la economía no soportaría, ¿verdad?, volver a cerrar el turismo, pero ¿por qué esa diferencia tan marcada entre el nivel de prioridad de una autoridad y otra? ¿Por qué? Mira, para serte preciso, cuando a agosto, cuando se da la transición, la positividad no estaba en 7%. La positividad venía bajando y estaba en alrededor de un 20%, de 30 y pico, ya iba en alrededor de 20, y la continuidad en la aplicación de las medidas y de las intervenciones a nivel de la comunidad hizo
que a septiembre llegara a bajar alrededor de un 7%. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí está lo siguiente, y por eso es que hace falta el consenso. ¿Qué tantos muertos, qué tantos enfermos está una sociedad en capacidad de aceptar? Hay países muy diferentes al nuestro que con las mismas medidas, pero ya tienen una cultura diferente, lograron aplanar totalmente la curva. Nosotros teníamos la curva plana, pero se da un primer elemento. El campo político activó nuestra manera de ser, nuestra forma cultural. Estoy hablando de todo lo que se dio a los procesos electorales que nosotros pasamos. Fíjate cómo esto provoca que la curva se dispare hasta niveles insostenibles. La curva vuelve a bajar. Esta vez fue el campo económico. El campo económico determina la actividad, la apertura del mismo en todas las vertientes, determina que la curva vuelva a subir. Ahora bien, ¿qué tanto se puede intervenir? Y por eso es que debe haber un gran consenso. Y eso va a depender de la decisión de la misma sociedad. Si tú me preguntas a mí, yo soy de lo que ven la línea que esto ahora, durante 3 semanas, hay que cerrarlo totalmente. Nosotros tenemos que volver atrás, porque lo más importante es la vida. Eso es lo más importante. Si no hay vida, ni hay campo político, ni campo económico, ni campo cultural. Entonces, aplanar la curva y a partir de ahí, un consenso social, ir viendo cómo podemos ir aperturando y tomando como indicador la positividad de la misma. Bueno, estamos dispuestos a aceptar un 3%, pues vamos a ver cómo vamos regulando la válvula hasta podernos mantener en alrededor de un 3%, un 4%, que sería muy bueno, hasta tanto llegue la vacuna y más que se supone que en los próximos 6 meses aquí se va a estar vacunando. Pues ya por todos los planteamientos y por todas las diligencias que se sabe que está haciendo el Estado, que está haciendo el gobierno. Ahora, eso debe ser producto de un consenso social. No puede ser en sociedades como las nuestras. En otras sociedades, yo te puedo decir a ti, China, por ejemplo, China lo tiró, por eso es más, no hay que irse tan lejos. En Cuba, siendo menos drástico, mucho menos drástico que en China, la curva se mantiene plana y están esperando todo su vacuna, lo que ellos están produciendo o precisamente la que llegue. Y van graduando van graduando la apertura económica en función de cómo se vaya comportando el campo, cómo el campo económico vaya impactando la cultura y determinando el movimiento en ascenso de la curva. Ahora, y eso es un acuerdo que nosotros tenemos que realizar. Acuerdo que veo que hace tiempo que no se habla del mismo. Es lo que planteó, por ejemplo, hay 2 posiciones encontradas de manera muy radical. Uno, los empresarios, el sector industrial, el sector empresarial, todo sector económico le gustaría que se aperture todo inmediatamente. Ahora bien, el sector sanitario representado, o el sector salud representado, igual Daniel Suero, lo dijo claro, esto tenemos que cerrarlo. ¿Qué sería lo posible? ¿Qué sería la media? Uno sentarse a conversar. Ahora, de lo que sí estoy seguro es una cosa. Seguro, por el comportamiento que ha habido hasta ahora. A diciembre la situación va a estar peor, porque las 2 epidemias se nos van a juntar. La movilidad, y aquí nos metemos en el decreto, por el contenido del mismo decreto, que permite la movilidad a partir de las 9 de la noche y los días claves, que son 24 y 25, hasta la 1 de la noche. Bueno, política de asistente de tránsito, precisamente en las horas, en los horarios donde los accidentes de tránsito son más siniestros. Más siniestros. Es verdad que los espectáculos, las verdaderas públicas, los espacios públicos
ya sea público de todo o público o privado, para hacer actividades públicas, eso no va a funcionar. Eso se va a producir en los hogares. Y eso se va a producir a escondida, donde las fuerzas del orden no pueden llegar, o sea, precisamente a reprimir. Juntadera implica transmisión de COVID, crear las condiciones propicias para que el COVID Doctor, ¿y usted tiene fe en la vacuna que ya ha sido, bueno, ya hemos visto algunos países que han comenzado a vacunar a las personas y aquí se ha anunciado, y aunque no tenemos una fecha específica, pero bueno, a partir de finales del primer trimestre del año que viene, o quizás un poco más adelante, podríamos estar vacunándonos contra el COVID. ¿Usted cree que esto pudiera ser efectivo, la vacuna? Mira, la gran ventaja que se tiene ahora es la siguiente. Anteriormente, toda esta intervención, todo el proceso de descubrimiento científico se hacía en secreto, nadie lo sabía, porque no habían estos medios de comunicación. Pero se producían las mismas situaciones para la creación de la vacuna del polio, del sarampión, de todo esto, y uno solamente recibía el producto final. Ahora bien, ¿qué ventaja vamos a tener nosotros? Que no se trata de si yo tengo fe, no, sino la población. Número uno, ahorita vamos a comenzar a saber los resultados desde el punto de vista de los efectos secundarios que puedan producir o no de la vacuna, los procesos de vacunación que se están realizando en Europa, en China, en Asia, o sea, más cercano aquí en América, Brasil, en Estados Unidos. Nosotros lo vamos a ver antes de que llegue aquí. Y en la misma medida que las personas se vayan percatando de los asuntos de los efectos secundarios, no son tan catastróficos como lo están planteando el movimiento antivacunas, las personas van a ir teniendo confianza. Lo importante es lo siguiente: mientras un 70% de la población no esté inmunizada, las condiciones propicias para la transmisión del SARS-CoV, para la transmisión de la enfermedad, van a estar dadas. Mínimo el 70% de la población. Y esto se va a producir de una de dos maneras: o porque uno se vaya contaminando con el otro, aunque 8 de cada 10 nunca se enteren de que le dio la enfermedad, esa es una, o precisamente por la vacuna. O por la vacuna. Bien. O sea, yo pienso que sí, yo pienso que va a ser efectiva, yo pienso que sí, nosotros tenemos que verlo y nosotros lo vamos a comprobar. Suena duro la figura que voy a utilizar, pero para nosotros los dominicanos, que somos chivos, somos moscas, eso es parte de nuestra cultura, los resultados en los demás nos van a decir a nosotros si podemos tener fe o no en dicha vacuna. ¿Se pudiera entonces, doctor, afirmar que a partir de dicha vacuna podremos ya retornar, no diría a la misma normalidad, esto ya se ha debatido bastante previa al coronavirus, pero sí por lo menos ya las restricciones se podrán derribar, se podrán suspender todas las medidas que han ido buscando, por supuesto, la salud de la ciudadanía, pero han ido en contra de nuestras libertades? ¿La vacuna pudiera ser vista como la solución al grave problema que ha creado el coronavirus? Mira, de manera categórica, la inmunidad de la población, es la solución categórica. Y te voy a decir algo. Excepto lo que está pasando ahora, fíjate cómo nosotros hemos tenido que salir al frente y utilizar la tecnología. No solamente está pasando en los medios de comunicación, está pasando en la medicina. Ahora mismo hay miles de medios utilizando la virtualidad para atender, o sea, los pacientes. En educación ya vemos lo que se está dando. Ese trabajo de base administrativa, se ha visto que la mayor parte del mismo se puede realizar en la casa. Entonces, nosotros hemos conocido la virtualidad
y por esa razón no va a volver a hacer lo mismo. Pero una vez se restablezca la dinámica, yo no veo razón, ni tampoco he visto en la historia que una vez pasa una situación como esta creada por un problema sanitario, que lo otro vuelva a la normalidad. O sea, no veo la razón. Vamos a agradecer al doctor por edificarnos en este sentido. Muy interesante conversación, y yo creo que lleva información y sobre todo un análisis preciso, un diagnóstico, diríamos, muy objetivo de la realidad y de la situación del COVID en la República Dominicana y el mundo. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por permitirme. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Lafontaine, quien ha sido director de varios hospitales en la República Dominicana y conoce de cerca la realidad que nos está impactando. Vamos a un contacto de publicidad y al regreso venimos ya con la parte complementaria de este Tribunal de la Tarde.